Éfeso es una de las cartas en las cuales no hay reprensiones. La escribió de una manera sosegada, calmada, y sobre todas las cosas exalta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo presenta, como es su costumbre, como la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y hace una analogía entre el matrimonio, ¿verdad? El esposo y la esposa. Y aquí nombra palabras que ninguna otra de las demás cartas que escribe habla de los lugares celestiales, ¿verdad? Habla con una visión muy profunda de lo que es realmente el Señor y el objetivo de haber fundado una iglesia, y tiene matices totalmente que precisamente hace 8 días comentaba yo algo acerca de esto, ¿verdad? Fíjense, vamos a leer Efesios capítulo 1. Voy a prestar una. Hermana, yo tengo una, mira. ¿Tienes una? Nada más que se te traiga mi completo. Mejor. Gracias. Yo casi nunca veo la Biblia, siempre escucho lo que dice el hermano, que aprendo más. Gracias. Dice aquí, Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí habla de la bendición. Dice que es con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es decir, únicamente a los que están en Cristo, ¿sí? Los lugares celestiales primordialmente pues los ocupa Dios, ¿verdad? Y los que están en Cristo han sido bendecidos, ¿verdad?, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Adrián, fíjate lo que dice este versículo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Tú en alguna ocasión has pensado que la voluntad de Dios es que fueras un santo? No el tipo de santo que como católico, apostólico y romano tenemos en la cabeza, porque todos venimos de ahí, del catolicismo, ¿verdad? Una imagen de yeso, de madera, con una aureolita aquí, ¿no? Sino que realmente la iglesia que el Señor Jesucristo vino a fundar fueron hombres que, por ejemplo, en Gálatas, ¿verdad?, capítulo 5, describe el apóstol cuáles eran sus actividades, ¿verdad? Andando en la carne. El hombre natural que no conoce a Dios, su vida es almática 100%, ¿verdad? No es espiritual. Está sujeta a los 5 sentidos de su alma, a sus emociones y al sentir de su carne, a la concupiscencia, al pecado, de lleno al pecado. Y dice ahí en Gálatas que los frutos del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu de Dios es uno,
Pero el fruto de la carne es bien tremendo, es totalmente contrario a Dios, ¿verdad? Son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, parricidas, matricidas, secuestradores, violadores, mentirosos, perjuros, gente hasta sin afecto natural, ¿verdad? Como lo vemos hoy en día, de que hay quienes naciendo mujeres quieren ser hombres y quienes naciendo hombres quieren ser mujeres y se operan y hacen un montón de cosas, ¿no? Todo ese tipo de pensamiento, ¿tú crees que alguien se le haya prendido un día el foco y hubiera deseado, sentido en su corazón, decir, yo creo que un día Dios me pueda a mí hacer santo? ¿Tú crees que eso realmente venga al pensamiento de alguien? Entonces, santo no es las figuras o las figuras. Entonces, ¿pero qué si es santo? Porque Exactamente. Pero qué si es La palabra santo significa simple y sencillamente separado del pecado, apartado del pecado y puesto a salvo del pecado. Y la única manera en que Dios puede poner a un ser humano a salvo del pecado, que ya no sigue siendo esclavo del pecado, es separándolo totalmente del pecado y poniéndolo en Cristo. Acá nos dominaba un espíritu de desobediencia, de rebeldía, de deslealtad, de deshonestidad, de impureza, de vergüenza. Todo eso, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros lo hicimos por ignorancia, ¿verdad? Porque no conocíamos a Dios, ¿verdad? Porque no conocíamos otra vida. Decíamos, pues es que esta es la vida que todo el mundo vive. Y pues yo no soy marciano como para vivir la vida de Marte, porque quién sabe si hay vida en Marte. Pero sí hay una vida, ¿verdad?, que Dios ha querido que el ser humano conozca, y esa vida es poniéndolo en Él, precisamente, en Cristo, en su Hijo, con el Espíritu de Jesucristo, con la mente de Cristo, con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Entonces, yo creo que nadie realmente nos imaginamos que podíamos llegar realmente a estar fuera de este mundo, ¿verdad? Porque estar fuera de este mundo, pues es salirse de la tierra, ¿no? Ese es el pensamiento humano. Pero realmente, también la locura. no pertenecer al mundo, pues también, ¿verdad? Decir, bueno, pues es que aquí nací, si no, ¿a dónde voy a pertenecer? Bueno, pues sí hay una alternativa, ¿verdad? El hombre necesita nacer dos veces. Primero de padre y madre, que es el hombre natural. Después la Biblia dice que el hombre, ¿sí?, conforme a este versículo, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero decirte que aquí la misma iglesia, ¿verdad?, tanto católica como todo el mundo, tropieza. Santos y sin mancha, tropezamos. Porque, oye, ¿cómo es posible que yo pueda ser así? ¿No? Bueno, pues yo no puedo ser así por mis propias características, por mis propias capacidades, por mis propios pensamientos, sentimientos, por mi voluntad. Yo no puedo, no tengo poder para poder salirme de todo esto. Entonces, precisamente lo que Dios hace es, tú eres escogido desde antes de la fundación del mundo, igual que todos nosotros, para que conociéramos un día a Dios. Y Dios, que es todopoderoso, que hizo toda la creación, nada más Él tiene el poder de tomarnos, sacarnos del pecado, hacernos conocerlo a Él en su santidad, en su pureza, en su limpieza, en su amor, en su sabiduría, en su ciencia, en su entendimiento,
en su poder, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando entonces ya no nada más nacemos de padre y madre, sino que dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a los judíos y los judíos lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino engendrados directamente de Dios, ¿verdad? ¿Cómo fuimos creados? Dios nos dio un espíritu humano, un alma humana y un cuerpo humano. Así fuimos creados en el vientre de nuestra madre. Ahora, para nacer de nuevo, ya tuvimos el nacimiento carnal, ahora necesitamos un nacimiento espiritual. Dios es espíritu y Él es el único que puede venir, despertar en nosotros, ¿verdad?, la vida espiritual que no existe, ponerla y conocerlo nosotros a Él. Aquí dice que fuimos conocidos de antes de la fundación del mundo, y por la voluntad de Dios fuimos prácticamente separados para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, y te dije, aquí todas las religiones tropiezan, aquí todas las iglesias tropiezan, pero precisamente el Evangelio es para escuchar y para ver, ¿verdad? Para escuchar y para ver. Porque si nosotros viéramos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su vida humana, y lo oyésemos hablar, y lo viésemos hacer lo que dice la Escritura que hizo, resucitar a los muertos, sanar a los leprosos, multiplicar los panes, los peces, caminó sobre el mar, le dijo al viento, sosiégate, resucitó a Lázaro, y bueno, entonces sí creeríamos, ¿verdad?, que hay algo que Él tiene y que nosotros no tenemos, ¿verdad? Sí, ojalá lo hubiéramos visto para... Una naturaleza en Él que nosotros no existe. Y es cierto, Él es Dios y se hizo hombre, ¿verdad? Él es el Dios hombre. Nosotros somos los hombres. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó entre los muertos, entonces pudo legalmente venir, entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, limpiar nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, salvarnos, hacernos nacer de Dios, hacernos nacer de nuevo, conociéndole a Él, para entonces entender estas Escrituras y tener ya no un testimonio que podamos ver en alguien, no solamente eso, sino un testimonio que podamos ver en nosotros mismos, vivir en nosotros mismos, ¿verdad? Porque mientras algo no se realiza, mientras una teoría no se realiza, es una hipótesis, es una teoría no comprobada. Pero el Evangelio no es una teoría no comprobada, el Evangelio no es una hipótesis, es la palabra de Dios y da vida, porque tiene poder, el poder de Dios para darnos vida. Ahorita tenemos vida temporal, pero la voluntad de Dios es que conozcamos la vida eterna que es Él en nosotros y que entonces tengamos la seguridad, ¿verdad?, de que al ir caminando en esta existencia humana, nosotros caminamos con Él, vivimos por Él, vamos hacia Él, ya no hay pérdida, ya mi alma no se va a perder. Cuando realmente yo cierre mis ojos aquí, voy a ir con el Señor, ¿sí? Ya no va a ser una hipótesis, ya no va a ser una teoría, va a ser algo que tuvo un principio, que aquí vamos a leer, ¿verdad? Dice que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Primero somos escogidos antes de la fundación del mundo. El segundo punto es que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según